Vamos a hablar de religión, espiritualidad y psiquiatría. Ese es el tema de hoy del doctor José Miguel Gómez. Buenos días, doctor. Buenos días, gusto de verles ya en Viernes de Dolores, ¿verdad? Viernes de Dolores. Ya viene Dolores. Viernes de Dolores, recuérdense que no se come carne. Eso estaba diciendo temprano. Es bacalao, es pescado, para ir respetando la simbología pre-Semana Santa. Eso de religión, espiritualidad, visto de la psiquiatría, como esto es el sincretismo del dominicano. Mira, explíqueme a ver si tiene algo que ver con la Semana Santa. El tema fue que el Papa Francisco tronó la semana pasada, antes de enfermar, pidiéndole y solicitándole a los confesionarios que no sustituyan a los psiquiatras, a los psicoanalistas, un tanto que el confesionario es para emitir perdón, para hablar de la autocompasión, de la misericordia, pero nunca para hacer la parte de psiquiatra. Y esto es muy importante porque en la República Dominicana los psiquiatras y los psicólogos tenemos muchos pacientes que han abandonado medicamentos y que han hecho recaídas porque en ciertos fanatismos religiosos hay algunos pastores y algunos sacerdotes que le quitan los medicamentos a los pacientes y creen que las enfermedades son cosas del demonio. Y entonces le hacen trances espirituales o le hacen oraciones colectivas o le sacan demonios a Satanás. Y evidentemente eso deteriora más al paciente que tiene una condición psiquiátrica y mucho más también cuando los pastores, que no son psicólogos ni psiquiatras, le quieren hacer terapia de pareja, de familia, dirigirle la parte emocional, psicológica, y se mezclan en la parte que tiene que ver con el proyecto de vida de las personas. Con esto quiero decir que la espiritualidad es una parte integral de la salud mental. Es decir, en la psiquiatría los seres humanos son vistos como una expresión, una unidad psico, sociocultural y espiritual. Ahora, una cosa es la parte espiritual y una cosa es la religiosa. La religiosa es el espacio donde usted va, donde usted se congrega con un propósito de seguir a Dios. La parte espiritual tiene que ver con el sentido de vida, con el sentido de trascendencia, con el sentido de espiritualidad, con usted construir la armonía entre su parte interna y su parte externa. Entonces, ese es el llamado que quiero insistir, porque es cierto que en República Dominicana ya hemos tenido en los últimos años, producto de que mucha gente está buscando de la religión y de la espiritualidad, que repito que es bueno para la salud mental, pero cuando se llega al fanatismo, al absolutismo, va en desmedro de la salud mental de los mismos feligreses. Doctor, es interesante la relación que usted plantea, porque, y corríjame si no es así, en la historia de la humanidad, los individuos siempre hemos estado buscando certezas, hemos estado buscando hechos, cosas que nos hagan saber, en la fuente del conocimiento. Uno de los conceptos más fuertes, quizás, de la religión es la fe. Y esa fe no necesariamente significa certeza, más bien es creer en medio de algo que tú no puedes palpar, algo que tú no puedes tocar, algo que es intangible. ¿Cuál es la relación que se crea desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico de una persona que no puede saber pero que cree? O sea, ahí hay una dinámica interesante para explorar. Sí, fíjate que es tan válido lo que tú estás diciendo. Cuando tú construyes fe, cuando tú construyes compasión, altruismo, solidaridad, reciprocidad, merecimiento, está en la constelación existencial de la trascendencia que te da lo místico y lo simbólico. Pero eso representa bienestar espiritual, eso te da paz, eso te da tranquilidad, eso te ayuda a ponerte límite para no
transgredir normas, porque se confiere en parte en los valores espirituales. Es decir, un buen cristiano no hace daño, un buen cristiano no roba, claro. Un buen cristiano no mata, no fornica, ¿verdad? Se espera que es una persona, desde el punto de vista moral, religioso, existencial, es un buen ciudadano, es una buena persona. Entonces, hoy sabemos que mucha gente con enfermedades, con trastorno de la personalidad, se esconden detrás de las religiones. Y a eso uno le duele. Que jueguen, manipulen emocionalmente a nombre de Dios y utilicen las religiones para hacer daño. Eso lo vemos en el mundo entero. Y el Papa Francisco habla de ese semillero de odio, de venganza, de corrupción, que lo cambien por un semillero de perdón y de buenaventuranza y de beneficencia. Trabajar la beneficencia. Es decir, la fe unida a la beneficencia es importante en el contexto de la espiritualidad para ser un buen ser humano. Lo que quiero apuntar es cuando esa persona que entra a la religión utiliza a los creyentes, a los que van a su iglesia, para ir en contra de la salud mental, sustituyendo los medicamentos, las enfermedades psiquiátricas y todo relacionándolo con Satanás. Entonces, uno está viendo pacientes esquizofrénicos, pacientes bipolares, pacientes con depresión, con trastorno de ansiedad, hasta con ideas suicidas o con delirios mágicos religiosos. Pacientes bipolares que en una crisis maníaca, con un delirio mágico religioso, que dice que Dios le habla, que Dios lo llama, que Dios se le presenta, producto de su enfermedad. Entonces, el mejor espacio es subirse a un púlpito en una religión y hacer todo esa infernaria de hablar de esas cosas divinas. Pero en el fondo lo que está es enfermo. Entonces, me preocupa porque eso sucede casi una vez al mes. Veo un paciente con una dificultad porque alguien le dijo que parara esos medicamentos. Yo sé de sacerdotes, porque trabajo con muchas iglesias, yo sé de sacerdotes y de pastores que van a apoyar su feligreses, lo acompañan al psicólogo, al psiquiatra, lo estimulan a respetar el uso del medicamento, creen en la ciencia, creen en la salud mental y hablan muy bien de la salud mental. Pero hay otros fanáticos que entran en el oscurantismo, sí. Y eso sí es totalmente peligroso. Ahí estaremos hablando, doctor, del debate, un debate viejo entre la fe versus la ciencia. ¿Sería eso? Sí, pero fíjate que es con la salud mental. Porque yo he notado que nadie se le ocurre decirle a un paciente diabético que deje su medicamento de una religión o que deje el medicamento de la hipertensión arterial o de la demencia o del reumatismo. El problema es con las enfermedades mentales, que las quieren volver al siglo XIX, cuando el oscurantismo, que no se tenía una explicación de las enfermedades mentales y se creían, por ejemplo, que la epilepsia era un problema del demonio, claro, que se le montaba el epiléptico. Eso son cosas del siglo XIX. O se creía que en la salpêtrière de París, cuando se tenían los enfermos mentales en grilletes, que se creía que eran problemas de demonios y de cosas peligrosas endomoníacas que había que mantenerlos secuestrados, aquí en la ruina de San Francisco. Pero hoy en día las enfermedades mentales tienen una explicación orgánica, química, son enfermedades médicas que necesitan medicamentos, que se tratan, que se mejoran. Entonces no podemos estar hoy en día que una persona que dirige una iglesia esté contribuyendo al oscurantismo, al fanatismo, al lineamiento y a un sistema de creencias distorsionados, como decirle a la gente, abandone su medicamento, porque yo lo voy a curar, o porque todos orándole lo van a curar y le van a sacar demonios.
para una enfermedad que es una alteración química del cerebro, como es una esquizofrenia o es una depresión o un trastorno bipolar. De eso es lo que quiero sensibilizar y educar en este programa, que lo ve tanta gente, que podamos desmitificar todo esto. Bueno, qué bien que Martín Pérez mencione la fe, porque por ahí era que yo iba. Usted conoce la expresión, la fe mueve montañas. Correcto. Y me gusta el contexto que usted le da, porque usted respeta el sistema de creencia de cada quien. Correcto. Y le da, eso es muy importante. No se está diciendo que no se crea, que no se tenga fe, que no se vea un ser superior. Ayer decíamos nosotros, José María Inver, en la batalla del 30 de marzo, la victoria, él dijo que obra del Señor y de la causa que defendían, pero dice, 600 haitianos cayeron y nosotros ni un herido. Ahí intervino la mano de Dios. Sí. Pero usted pone bien el contexto. No sabía que era tan grave el asunto. Yo sí había leído el Papa, pero si el Papa lo trae a colación, es probablemente que sea un tema de actualidad. Y usted me dice que en República Dominicana se dan esas situaciones. Bastante. Se dan esas situaciones. Y además no es nada más con el catolicismo, ni con el cristianismo. Hay otras corrientes espirituales y corrientes espirituales que no son ni siquiera calificadas como religión, que están permanentemente tratando situaciones de salud mental, tratando de buscarles explicación a través de rasgos espirituales que uno dice, bueno. Mira qué importante. Hemos hecho el tránsito. Ustedes se recuerdan que en la década de los 40, del 50, todavía había una fortaleza enorme aquí en República Dominicana, la construcción de la búsqueda mágico-religioso-simbólica a las enfermedades a través de curanderos, de brujos, de santeros y de clarividentes. ¿Te recuerdas que la gente iba mucho? El despojo todavía existe. A buscar eso, ¿verdad? Doctor. Y la gente iba donde Santa Marta, San Miguel, todos los santos buscando respuestas. Hoy en día, gracias a la educación, al desarrollo social, a los medios de comunicación, a la información, la gente ha entendido de no ir donde el brujo o el curandero, sino ir donde el médico. ¿Ves? Donde el médico. Ir a buscar de la ciencia la sanidad y la curación. Entonces lo que está diciendo el Papa, en los confesionarios, busque del perdón, busque de la fe, busque de la ayuda de la misericordia. Pero el que te asiste en la búsqueda de ese perdón, cuando tú vas al confesionario, no puede convertirse en psiquiatra para decirte qué hacer en términos emocionales, psicológicos, químicos de tu cerebro, porque ya eso corresponde a la ciencia. Incluso debería haber un acompañamiento. Es un sistema de referencia, de contrarreferencia, de una manera inteligente, puntual, de decirle a la gente qué hacer en momentos que la gente no sabe qué hacer. Doctor, usted está hablando del peligro que puede significar esto desde el punto de vista del paciente, pero puede ocurrir, y ojalá que no, porque sería peligroso, que esto se dé en el profesional de la salud. O sea, que el médico, el psiquiatra en este caso, esté influenciado por creencias religiosas y eso pueda afectar su ejercicio. Mira qué interesante, porque también uno se encuentra con el absurdo y el dogmatismo y hasta el fanatismo de personas que han entrado a la ciencia, sin embargo, en una parte de su personalidad o en una parte del contexto, de darle interpretación al contexto social, religioso, lo mezclan y se convierten un poco en fanáticos también y distorsionan mucho todo el contenido que tiene que ver con el aspecto de la ciencia. También hay algunos profesionales de la medicina, de la psicología, que entran a unas religiones, hacen un reduccionismo, hacen lo que le llaman ahora una parálisis analítica y pierden la contextualización de los fenómenos, del estudio horizontal y se ponen muy vertical en la interpretación de las cosas y también hace daño, Bien, bueno, gracias, doctor. Yo le preguntaba que ojalá que no fuera así, porque
Da un poco de miedo eso. Sí. Doctor, nos vemos la Muchas semana que gracias. viene. No, después del Viernes Santo. Ah. Viernes Santo no. Aquí, Hasta ahí no. gracias. El Viernes Santo no lo vamos a La ver por llamada aquí. es decir a la gente que se va a desplazar, recuerden moderación, recuerden prudencia, recuerden que hay que regresar con la familia, modérese mucho, no tome, si va a manejar, y la habichuela con dulce disfrútela con moderación también. Bueno, además que el doctor acaba de demostrar que es un hombre de fe, ¿cómo va a trabajar el Viernes Santo? No, jamás Eso es fecha para guardar. para guardar. Gracias a usted.